Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Hola hermanos, el día de hoy, 5 de abril del 2020, es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Domingo de la Pasión del Señor, ese es su nombre realmente. Solo que nos quedamos muchas veces pensando en lo de la procesión de Ramos. Y ustedes saben cuánta energía gastamos a veces pensando dónde va a comenzar la procesión, dónde se ha hecho antes, dónde podríamos hacerlo. Y hoy, pues no vamos a poder hacer ninguna de esas cosas. Por eso podemos centrarnos en el tema de la pasión. Claro, dentro de la celebración que haremos en los espacios digitales, en las redes sociales, vamos a hacer un poco de esto, pero sin procesión. No se puede, está prohibido. Pero sí podremos, por eso les digo, centrarnos en el tema de la pasión, que me parece sumamente importante porque eso es lo que marca el tono de esta semana, la pasión del Señor. Lógico, escucharemos el Evangelio de Mateo, que es sumamente extenso, no es el capítulo 26 y el capítulo 27, una buena parte del versículo 14, creo, del capítulo 26, y prácticamente todo el 27. Y entonces, claro, es un poco complicado. Yo no voy a comentarles todo el texto, les voy a proponer cuando lleguemos a eso que nos centremos en una parte nada más, y ya me entenderán por qué. Bueno, vamos a las lecturas. Hoy no hay que hablar de otra cosa, hoy hablemos de la palabra del Señor. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, es lógico, uno de los cánticos del siervo de Yahvé. Capítulo 50, versículo del 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido y por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evidente, el texto refleja muy bien lo que va a ocurrir con el Señor, lo que vamos a escuchar en el relato de la pasión. Solo que yo me quedo con dos cosas de este texto. Perdón, es cuestión de irlo cada uno desmenuzando y tratando de encontrar algo para sí mismo. Fíjense lo que dice: para que yo pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Esto es lógico, ¿no? Al que van a maltratar, al que van a golpear la espalda, al que van a tirar de la barba, al que lo van a llenar de insultos, de latigazos, de escupitajos, es a él. ¿Y cómo es que él ahora se vuelve un confortador, un consolador? Esto es ilógico. No tiene lógica esto. ¿Cómo va a ser posible que él termine confortando al abatido? Insisto, no me parece esto lógico. Es que ese es Dios. Ese es Dios, o sea, su entrega en la cruz, su amor por nosotros, tiene ese cariz, o sea, tiene esa razón, confortar. Y en medio de esta tribulación que estamos sufriendo, esas son las palabras de aliento que Él nos quiere dar, nos quiere confortar. Luego la imagen, ¿no? Mañana tras mañana despierta mi oído. Es que esto del seguimiento del Señor, la pasión del Señor, compartirla, no es un asunto de un momento, no es un acto extraordinario, es una perseverancia. Hacer la voluntad del Padre, o sea, para que yo escuche como un discípulo, es una actitud permanente, no es una cuestión circunstancial, no es solo la Semana Santa. Debe ser algo que hacemos de manera, yo no le digo normal porque no es normal, pero de una manera tal que nos resulte a todos, llegar a ser conscientes que el discipulado es una tarea de cada día. La segunda lectura la hemos venido meditando muchísimo en los últimos días. Ayer la hemos meditado precisamente también en las vísperas. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que estuve tentado, lo tengo que decírselo, comentar el Salmo 21, ¿no?
Porque es el salmo que va a orar Jesús estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo precioso, pero quise quedarme con los textos y disculpen si a alguno sin duda les gustará mucho este texto de este salmo, ¿no? Pero quedémonos con esto. Creo que este es el texto clave, aunque no lo crean, este es el texto clave del día de hoy. Porque es que no hay que perder de vista lo que significa la encarnación. O sea, la encarnación, que la hemos celebrado el 25 de marzo recién pasado, llega hasta estas consecuencias. O sea, volvamos a aquella tentación eterna de creer que Jesús es un Dios disfrazado de hombre. O sea, es una apariencia. Realmente, eso es lo difícil, ¿no? Para los primeros siglos, para muchos era complicado entender. Bueno, eso lo sigue siendo también para nosotros, ¿no? Pero comprender esto, ¿cómo es que Dios va a sufrir? ¿Cómo que Dios sufre? ¿Cómo es que Dios muere? El verdadero Dios. Es que muere la parte humana de Jesús, pero no la parte divina. Es que ese es el problema, ¿no? El tema de la encarnación llega a ser una unidad. Sí, total, claro que sí. Conservando efectivamente esas dos naturalezas, pero es una sola persona. O sea, y en la persona de Cristo sufre Dios. Sufre Dios. Hasta ahí llega la encarnación. O sea, esto es algo, ustedes piensan que es que Dios, viendo el sufrimiento de nuestro mundo, se queda indiferente, es ignorante. Está bueno que les pase porque se olvidaron de mí. Está bueno que les ocurra porque todos ustedes han hecho esta Semana Santa, la pasaban allá en las playas, la pasaban en gran jolgorio, y esto ya no, ahora que se acuerden de mí. No, Señor, ¿qué clase de Dios es esto? Este no es el Dios de Jesucristo, ese sería un ogro, ¿no? Yo sigo insistiéndole tanto a la gente, cuidadito que Dios no castiga, por Dios. Dios corrige, es buen papá, pero castigar no. Eso no entren en la lógica, padre, pero es que fíjese que dice en la palabra de Dios. Sí, vamos. Pero esos son los términos para dar, es un antropomorfismo, es para tratar de entender la relación nuestra con Dios. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios está por encima de eso. Por eso Dios lo exaltó, lo levantó y lo colocó por encima de todo. Eso es. Es decir, de nada sirve la pasión si no tenemos clara cuál es la meta. Y la meta no es la cruz. La cruz es puente, es el paso, es la prueba, es el amor. Hasta ahí va, yo por eso sigo insistiéndoles, ¿no? Este año, yo siempre bromeo con eso, ¿no? Este año el Día del Amor y la Amistad cae 10 de abril, no 14 de febrero. Allá quedó aquel día lejano, ¿no? No, es 10 de abril, Viernes Santo, el Día del Amor. Ahí se nos prueba el amor. Y entonces, ¿cómo debemos ver esto, no? Es una decisión libre de parte de Dios. No consideró sus prerrogativas, dice este texto, su condición divina, sino que asumió nuestra realidad. Por eso para mí este es el texto clave. Lo que celebramos hoy es las consecuencias de la encarnación, las consecuencias del amor. Su encarnación, su rebajarse, su abajarse, llega hasta ahí. Pero es que todos tenemos que reconocer que Él es el Señor. El señorío de Cristo es la clave de todo, pero hay que pasar por la cruz. Sin pasar por la cruz, imposible. Bueno, y del Evangelio. ¿Cómo hacemos? Ya les digo yo que está este problema, que el texto es muy largo, no me podía poner a leérselos todo aquí porque entonces ya se va todo el programa en eso, ¿no? Toda la publicación. Entonces les propongo algo. Yo me he quedado el día de hoy meditando el texto, ¿no? En el inicio de la pasión. ¿Cuándo inicia la pasión? ¿Qué será lo más doloroso? ¿Cuál es el primer golpe? No sé si me entienden. O sea, es que en un momento en el que estamos sufriendo, ¿no? El primer golpe uno nunca lo olvida, ¿no? O sea, el primer porrazo, dirían en mi pueblo, eso uno no lo olvida. De quien le viene el golpe, duele. Y entonces, claro, y luego le demás, claro que va a doler, pero no sé si me explico. O sea, ¿dónde es el primer golpe? No sé si estarán de acuerdo conmigo. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias la pasó a sus discípulos diciendo, beban todos de ella,
porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, el texto continúa, ¿no? Yo sé que todos están pensando, el Padre nos hizo ver el golpe de la traición de Judas. No. Sí, es un golpe, claro que lo es. Pero yo no sé si siguen ustedes la lógica de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Judas está todavía ahí. Judas no se ha ido. O sea, según la versión mateana, Judas está ahí, está sentado a la mesa. Jesús moja el pan y se lo da. El que come conmigo, dice el Señor. El que está sentado a la mesa conmigo. Y luego toma el pan. ¿Cómo hace usted eso? Miren, se lo digo yo como sacerdote, que no tiene comparación en absolutamente nada, no se compara. Pero a mí me ha tocado a veces celebrar la misa o darle de comulgar a alguna persona que yo sé, no solo que ha hablado mal de mí, que ha calumniado, que ha dicho cosas que verdaderamente, pero ni en mis peores momentos me las hubiera imaginado. O sea, y darle de comulgar y saber que está sentado en una banca frente a uno por ahí, duele, cuesta. Imagínense al Señor Jesús. A mí no me están matando, que digan las cosas, del Señor Jesús dijeron lo que quisieron. Pero, o pensar en la gente que está ahí y uno dice, Señor Jesucristo, ¿cómo es posible? Y él, en el inicio de su entrega, lo vamos a escuchar el jueves, es capaz de sentarse a la mesa con el enemigo. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no? Si sabía bien que era Judas el que lo iba a traicionar. De hecho, el Evangelio de Mateo es el que cuenta que Judas regresa las monedas y se las tira a los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes lo rechazan. Fue y se ahorcó. Va a decir el texto, lo vamos a leer más tardecito. Bueno, ustedes lo escucharán en las santas misas, ¿no? Pero oíganme, esto es duro. Estar sentado ahí, sabiendo que ahí está Judas. ¿Ya? Ahí empieza la pasión. Para mí ahí empieza la pasión. Ese es el momento más duro. Y Jesús presiente, lo vamos a escuchar se va a escuchar inmediatamente, ¿no? Lo que le va a pasar, se va a quedar solo. Entonces yo pensaba en ese momento, y perdonen, disculpen, ¿no? Y no quiero pecar de melancólico, no sé. Habiendo leído y habiéndome enterado de los sacerdotes hermanos míos que han perdido la vida por culpa del coronavirus, me pregunto cuando estaban en la cama en el hospital, si se acordarían de su última misa, si se acordarían de cuándo fue la última vez que comulgaron. Y les pregunto lo mismo a ustedes, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaron? No que estuvieron en una transmisión virtual. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a la mesa con el Señor? ¿Y cómo se sentaron? ¿Como Judas? ¿Fueron a comulgar? Ahí no dice si Judas comulgó, pero tampoco dice que no. ¿Cómo lo hicieron? Cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa con el Señor, inconscientemente, con besos en los labios de traición, habiéndolo vendido, no por 30 monedas ni 40, habiéndolo vendido, habiendo despreciado a un hermano que está enfermo, habiendo sospechado de pensando en los errores de aquel o del otro. ¿Cuándo fue la última vez que comulgaron? Piensen, ¿cómo se sentaron a la mesa? Y ahora contéstense una sola pregunta. ¿Se volverían a sentar de la misma manera? Sabiendo todo lo que hemos vivido en estos días. Porque generalmente los que miran mis publicaciones o las escuchan son gente de iglesia, o sea, vamos. ¿Se volverían ustedes a sentar se atreverían a comulgar? Y perdón que estoy utilizando el término como estoy hablando, yo porque lo voy a hacer dentro de un instante, ¿no? Entonces el tema para mí es más grave todavía. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que comulgaron? ¿Cómo se sentaron a esa mesa? ¿Cómo se acercaron a comulgar? Solo les dejo la pregunta. Y ojalá le golpee, como me está golpeando a mí. Como me está golpeando a mí, pensando en mis hermanos sacerdotes. Terminemos orando. Señor Cristo Maestro, ayúdanos a tener tus mismos sentimientos de humildad, para acercarnos al pobre y compartir sus necesidades, sentimientos de entrega, para amar siempre lo que amas tú. Sabemos, Señor, nos lo ha dicho la Iglesia Santa, que tú, siendo de condición divina, te despojaste. No hiciste alarde de tu categoría de Dios. Es más, te rebajaste a una muerte de cruz.
para ser bueno de verdad y dar la cara y el corazón por la salvación de los hombres. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz Domingo de Ramos.